Grabar. Bueno, ya comienza la grabación. Hola Marco, buenas noches. A ver, aquí tengo una gráfica de TradingView donde vemos la capitalización total del mercado de divisas, ¿sí? Y hay algo muy importante porque, primero que nada, vamos a seguir en ese tema. La capitalización, como ven, durante todo este año ha ido aumentando considerablemente, ¿sí? Y Y si se dan cuenta, la gráfica es muy parecida a la de Bitcoin, ¿sí? ¿Y qué pasa? Bueno, quiere decir que que el precio siempre va a ir ligado, ¿no? Si sube la capitalización, sube el Bitcoin, pero también vemos que cuando baja la capitalización es porque baja el Bitcoin, ¿sí? Y ahora vamos a ver la otra gráfica, la del índice. A ver cómo está aquí. A ver, índice dominancia de Bitcoin. A ver, dominancia. Market, ah, Market Cap BTC dominancia. A ver, creo que es este. Sí, es este. Si se dan cuenta, bueno, es fácil. Vamos a verlo ahorita en gráfica de líneas. A ver, ¿dónde está? A ver, voy a aceptar a otros 3 compañeros. Ahí está. Bueno, 17, 18 conectados. Si se dan cuenta lo que les decía, vimos una gráfica que es la de capitalización de mercado y si se dan cuenta la capitalización de mercado ha ido aumentando, ¿sí? Pero si nos ponemos a ver esta gráfica de dominancia de Bitcoin, Market Cap, BTC Dominance, nos damos cuenta de que también, a pesar de que el criptomercado ha ido subiendo, vemos cómo la dominancia del Bitcoin ha bajado, pero muy notablemente, ¿sí? Y no necesitamos ser grandes traders para ver que esto va para abajo, ¿no? Y eso lo que quiere decir es que en este año las altcoins han tenido muchísima más participación y esto es posible gracias a dos cosas. Número uno, las ballenas están holdeando Bitcoin y si se dan cuenta muchísimas noticias han salido de que realmente al Bitcoin lo tienen guardadito entre sus wallets. De hecho, ni siquiera está la mayoría en los exchanges. Una pequeña parte está en los exchanges. La otra parte está básicamente en holding, ¿sí? Por eso es que vemos que como hay poco Bitcoin, la gente como nosotros que tenemos el interés de ganar y todo, pues nos estamos yendo hacia las altcoins, ¿sí? Y eso es lo que significa esta gran bajada. Dense cuenta cómo desde que empezó el 2021, la dominancia de Bitcoin ha bajado y bajado y bajado, ¿sí? Y aquí vamos a poner una gráfica en superpuesta de lo que es a ver, bueno, del BTC. A ver, aquí dónde es que se va. Aquí. A ver, Felipe, veo que Bitcoin dólar, ¿sí? Vamos a verlo. Y aquí vemos, ¿no? Cómo el precio de Bitcoin ha ido subiendo, pero su dominancia ha ido bajando. Sí, y aquí estamos viendo algo importante porque quiere decir que las altcoins han estado tomando lugar. Sin embargo, en este mes, muchísimos teóricos han estado diciendo que ya por fin va a ser el boom de las criptomonedas. Y vamos a ver, por ejemplo, en el día de hoy, cómo el precio pues sigue a la baja, la dominancia y a comparación de otras del Bitcoin, porque ahorita estamos viendo el Bitcoin nada más. Sí, aquí lo vamos a
poner. Y vean cómo el precio incluso se ha mantenido enrangado del Bitcoin. Y vamos a poner Ethereum. A ver, ETH. Dormí, Carlito. ¿Por qué no? ETH USDT. Aquí está, perfecto. Vean cómo la dominancia de Bitcoin ha bajado. El precio de Bitcoin se ha mantenido enrangado, pero vean cómo Ethereum ha hecho lo que nunca había hecho. Esto, cuando yo lo vi hace unas semanas, en la última caída de Bitcoin, sí pude darme cuenta de que algo nuevo está pasando, ¿sí? Nunca, y don Roberto no me dejaba mentir, nunca habíamos visto esto. Y si lo habíamos visto es en gráficos de 5 minutos, pero así de que Bitcoin sube y, por ejemplo, Ethereum está haciendo rango, pero al poco tiempo sube. Pero ahorita está pasando todo lo contrario, ¿sí? Vemos cómo el Bitcoin ha tenido muchísima más fuerza. Bitcoin ha estado, Ethereum fuerza, Bitcoin enrangado, pero la dominancia de Bitcoin ha ido bajando, ¿sí? Aquí yo creo que la clave es comprender algo que se conoce como correlaciones. Y esa correlación vemos de que si la dominancia baja, las altcoins suben, ¿sí? Y esto es lo que yo quería enseñarles, porque muchas veces estamos como que con la duda, ¿no? De que va a bajar, va a subir. Por ejemplo, Ethereum, BNB, también es una moneda dentro de las 10, porque donde más va a impactar ese índice de dominancia es en las en las 10 monedas de mayor capitalización, ¿sí? Una de ellas BNB. Y bueno, hace rato preguntaban igual, ¿qué onda con BNB? Pero pues esto nos va a ayudar a tener una mejor interpretación y vean, bueno, la de amarillo es BNB y vean que sí, se ha respondido, quizás no con la misma fuerza de Bitcoin, digo de Ethereum, pero se ha mantenido al alza, ¿no? Y aquí es donde quiero que vean eso. El índice es Market Cap BTC Dominance y hay varios índices de lo mismo. De hecho, bueno, aquí lo vemos así, pero en otras páginas como Glassnode se pueden apreciar otras métricas, pero que vienen a la misma idea de ver cómo las altcoins van tomando lugar, ¿sí? Y les quería explicar esto porque a partir de ahora en mis análisis de Bitcoin y altcoins, en los análisis semanales que voy a estar haciendo, entre domingo y lunes les voy a mandar un análisis donde voy a incluir este índice, ¿sí? Porque nos va a dar muchísimas pautas, ¿sí? Por ejemplo, ahorita la clave es ver que se comporta todo de manera correlativa entre altcoins. Correlación negativa, ¿sí? Correlación negativa es cuando un activo va al alza y el otro va a la baja, ¿sí? Correlación positiva es cuando dos activos van en la misma dirección, o los dos bajan o los dos suben, ¿sí? Y eso era importante empezar con esta clase porque de verdad me llamó la atención. Sobre todo muchos dicen, y yo igual coincido, de que este mes pudiera ser que el Bitcoin esté bajista, porque incluso me puse a verlo en gráfico mensual, ¿sí? Y me llamó la atención de que estamos ante unos movimientos en gráfico mensual. A ver, voy a borrar todito. Estamos viendo, miren cómo el precio no ha dejado de subir y de subir y de subir. Pero la formación de la vela de este mes
me llamó la atención que abrió más alto y el desarrollo ha sido más abajo, ¿sí? Si sigue bajando a más tardar del 15 de este mes, pudiera ser muy probable que este mes sea bajista, ¿sí? Si después del 15 vemos que el Bitcoin sigue bajando, este mes va a ser el primer mes bajista, ¿sí? Y ahí pudiera empezar una pequeña corrección comparadísima con todo lo que ha tenido de espérame, que estos chavos, ok, vamos a ver, ahorita estoy viendo los mensajes, sí, que no me, luego me malviajo y no veo los mensajes. La clase sí se está grabando, Diego Urqueta, sí, ya mandó, se grabará la clase, ya empezó la clase, ya empezó, ok, perfecto. Si no hay más problemas, sigo. Bueno, y les digo esto porque en el análisis de mañana, que les voy a mandar mañanita, en la mañanita, vamos a hablar de esto, ¿sí? Y bueno, y para que ustedes me entiendan mejor, hoy voy a empezar, ya vimos dominancia, ¿sí? La vi así a grosso modo porque definitivamente hay que ampliarla. Esa va a ser una clase entera, nada más de eso. Pero para que entiendan y empiecen ustedes a ver las gráficas, es necesario que empecemos por poner en claro las cosas, ¿sí? Y una de esas cosas importantes es la estructura del mercado, ¿sí? Y es ahí donde vamos a ver. El mercado tiene básicamente dos estructuras, ¿sí? Pero para ser más sincero, yo considero que el mercado se mueve en tres tipos de estructuras, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Que el mercado o está subiendo, o está bajando, o está oscilando, ¿sí? En un rango. Y es lo que hemos visto estas semanas con el Bitcoin. El Bitcoin nos ha estado... ok, se pierde la voz. Okay. Es que estoy en mi cama y no me acostumbro. A ver, ya se oye mejor. Bueno. Sí, voy a tener que ir por unos audífonos mañana. Bueno. Ok, sí, ya me la acerqué más el. Es que como... perfecto, Jonah. Qué milagro. Ok, bueno, ahorita voy a seguir explicando esto, ¿sí? Ahorita veo que Felipe solicitó, a ver, a ver, ¿cómo es eso del audio? Si puedes abrir tu audio, a ver. A ver, estoy intentando activar tu audio, Felipe. No sé si tú puedas activarlo así por... ok. Sí, es que mi audífono se rompió. Por eso no me oyen mucho, porque estoy hablando así con... Bueno. A ver, ¿qué duda tenías, Felipe? De hecho, miren, es que... A ver, subo el audio. Bueno, cualquier cosa, igual, si no se pudiera escuchar el audio de Felipe por el chat, pudieras expresarme tu pregunta. Mientras tanto, quiero decirles esto. En teoría te van a decir que hay dos estructuras, pero en práctica yo aconsejo que tomemos en cuenta tres, ¿sí? Y créanme, el mercado siempre va a estar haciendo alguna de estas tres, ¿sí? Incluso pudiéramos hacer como una gráfica, mejor dicho, así como un circulito, ¿no? Que el mercado primero sube, luego está en rango, luego baja, luego vuelve a estar en rango, luego vuelve a subir y así es un ciclo, ¿no?
siempre el mercado cuando está subiendo y deja de subir, o hace rango o cambia de tendencia y empieza a bajar. Cuando está subiendo, sube, hace un pequeño rango de acumulación y baja. Ok, caso contrario, sube. Si está en un rango, o ya sea que, digamos que está en un rango, ya sea que rompe el alza, empieza a hacer nuevos máximos, o puede hacer que esté en rango, hace un mínimo, rompe la baja y empieza a hacer mínimos, ¿sí? Y eso es lo chido de esto, porque a veces muchos me preguntan, bueno, Leo, ¿y ahora qué va a pasar? Y les digo, bueno, es que miren, yo estoy observando, por ejemplo, aquí, esta es gráfica en tiempo real del Bitcoin, ¿no? Vemos que el precio ha estado enrangado más de un mes, más 2 meses, todo marzo, todo abril, y ahí vemos, ¿no? Que el precio nada más está, sí hace nuevos máximos, no ha hecho nuevos mínimos, pero si se dan cuenta, ha estado respetando este rango de precios, ¿sí? Ahora bien, aquí es importante porque como pudiera ser que rompa y empiece a hacer nuevos mínimos, o puede hacer que rompa el alza y empiece a hacer nuevos máximos. ¿Cuándo los va a hacer? No sabemos, pero sí sabemos que algún día va a ser una de esas dos. Y ahí es donde empieza lo padre del análisis técnico, ¿sí? Ahora bien, ya sabemos que el precio o sube o baja o está haciendo rango, pero una mejor forma de establecer esto es empezar, dense cuenta así desde lejos, dense cuenta cómo el precio es como si fuera un electrocardiograma. Los que han estado en un hospital, como yo recientemente, podemos ver que los electrocardiogramas hacen una especie de ondas, ¿no? Pero las ondas siempre están así, oscilando de arriba abajo sin ninguna dirección. Pero en el mercado vemos que esas ondas, ya sea que se hacen ondas una arriba de otra, vemos que el precio empieza a estar al alza, ¿sí? Caso contrario, mover más para atrás, vemos que cuando el precio empieza a bajar, empieza a hacer esas ondas, pero a la baja, ¿no? Y vean cómo va respetando, sí se puede de repente hacer una más amplia que otra, pero sigue el mismo patrón, ¿sí? Y a eso es a lo que le llamamos estructuras, ¿sí? Y aquí vamos a empezar. Esto es lo que yo les aconsejo a todos que hagan primero, que empiecen así, ¿ok? Todos estos máximos, vean cómo van decreciendo cada vez más, ¿sí? A eso los vamos a conocer como máximos más bajos. Y vean los mínimos cómo van decreciendo cada vez. Este quizás rebotó, pero en la misma zona, pero sin embargo se siguió manteniendo, decreciendo los mínimos, 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 ¿sí? A esto les vamos a llamar mínimos más bajos, ¿sí? En inglés se les conoce como higher lows, HL, y lower lows, ¿sí? LL. Y así lo van a ver muchas veces, ¿sí? Y esa es básicamente la estructura bajista. Mínimo más, hay un máximo, de ahí se crea un mínimo, de ahí un mínimo más bajo. ¿Cómo es máximo más bajo, mínimo más bajo, máximo más bajo, mínimo más bajo? Y ese es el primer indicio de una estructura alcista, ¿sí? Y yo, si tuviera algún sobrinito o algún niño pequeño, pues les diría, miren, es que el precio va bajando como si estuvieran unas escaleritas, ¿no? Porque incluso si se ponen a ver así, parecen unas escaleritas, ¿no? Y y es lo que vamos a ver. Si la escalera va para abajo, quiere decir que el precio va para abajo, ¿no? Esta es una analogía súper simple que cualquier niño podría entender.
Y se las hago así para que no nos hagamos bolas a la hora de definir la tendencia o estructura. ¿Sí? Imaginémonos una escalerita. Y yo creo que ya con eso dominamos toda la teoría esta, ¿no? Y si la escalarita va para abajo, el precio va para abajo y va a estar para abajo hasta que empiece la escalarita a hacerse hacia arriba, ¿no? Vemos que aquí bajó, 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 bajó. Y ya empezó luego el mismo precio a hacer máximos, ¿sí? Vean cómo empezó y no ha parado, ¿sí? A esto lo van a encontrar ustedes a veces como si los otros eran mínimos y máximos más bajos, estos van a ser todo lo contrario, van a ser máximos más altos y mínimos más altos, ¿sí? Yo en sí no soy muy técnico, pero de repente es importante saber el lenguaje técnico, sobre todo cuando uno le toca explicarle a otras personas, ¿sí? Y aquí vemos el mínimo más bajo dentro de un periodo de tiempo muy grande, ¿no? Vemos que hizo ese mínimo y de ahí ya empezó a hacer máximos más altos y mínimos más altos, ¿sí? Y otra vez la analogía de la escalera, ¿no? Empieza el precio a subir así por escalones y no ha parado, hasta el día de hoy no ha parado, ¿sí? Vean, vean, vean cómo sigue, cómo sigue. Y la idea de la escalerita ha mantenido vigente, ¿sí? Y eso yo creo que es una forma, a lo mejor a algunos se les aparezca muy infantil, pero yo creo que entre más sencillo se explica algo, más fácil se entiende, ¿sí? Y eso es básicamente las estructuras alcista y bajista, ¿sí? Aquí lo importante es desarrollar el ojo. Sí, sí es cierto, Wyckoff. De hecho, luego en el intermedio hablo de Wyckoff. Si se dan cuenta, es fácil entre ratos. De hecho, si quieren ustedes ver mejor una gráfica, apreciar mejor en qué estructura está, háganle zoom out, ¿sí? Y ahí nos vamos dando cuenta. Pero si se dan cuenta, entre más estamos cerca de las velas, más acercamos las velas, la cosa empieza a cambiar, ¿no? Y vean cómo la estructura alcista ya me empezó a sacar de onda, ¿sí? Aquí empezó un máximo más alto, un mínimo más bajo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Y si se dan cuenta, ahí hizo algo importante y aquí estamos ante algo importante, de hecho, ¿sí? Porque el precio sube hasta que empieza a bajar, valiendo la redundancia, ¿no? El precio nunca se va a mantener infinitamente haciendo mínimos y máximos más altos, ¿sí? Llega un punto en el que un activo está ya sea muy caro o ya sea que no tiene suficiente, como en este caso de que hay escasez de Bitcoin, y llega un punto en el que ya nadie tiene para, para vender y lógicamente si no hay nadie vendiendo, tampoco hay nadie comprando, ¿sí? Y es donde el precio empieza a bajar. Y miren aquí, ¿cómo sabemos cuando el precio, y aquí esta es como una pregunta ahorita que tocas el tema, ¿cómo se calcula eso sobre vendido, sobre comprado, el valor justo? Bueno, en las gráficas de hecho, bueno, en el día que nos toque ver indicadores, sí podemos con dos osciladores, el RSI y el estocástico, estimar cuando un activo está sobrevendido o sobrecomprado, ¿sí? Esa es una forma de saberlo. La otra y la forma en la que los fondos de inversión lo hacen es mediante trading cuantitativo. Ellos van desarrollando así con puros, ahora sí que con puras matemáticas, van desarrollando algoritmos y un montón de ecuaciones para determinar
el valor justo, el valor intrínseco, y el caso es que tiene muchísimas métricas, ¿sí? Y bueno, a ver, ¿qué onda con esto? Y sí, ese es un tema muy complejo, sobre todo en Bitcoin. Yo creo que no se ha llegado a un consenso, ¿sí? Por ejemplo, en Forex sí hay una forma de saberlo mediante, de hecho yo lo analizo mediante el informe COT. Hay unas métricas que nos pueden ayudar a determinar cuando algo ya está súper vendido y pero bueno, esa es harina de otro costal, ¿no? Pero en cuanto a Bitcoin, ha sido muy difícil porque todavía no se ha definido ese máximo más alto que va a ser quizás para el próximo halving. Ni siquiera se ha definido el máximo más alto de este ciclo alcista, de este halving. Pero por medio del RSI y el estocástico sí podemos ir viendo. De hecho, a ver, ah, a ver, a ver. Bueno, eso lo vamos a ir viendo porque, por ejemplo, en gráfico diario, de hecho, ya nos aparece sobrecompradísimo el Bitcoin. Y semanal también. Y bueno, volviendo al tema, estamos en las estructuras, ¿sí? Y si se dan cuenta, haciendo zoom out, vemos que el precio está súper alcista, ¿no? Sin embargo, ya pensándolo, vemos algo diferente. Vemos que el precio se ha mantenido rompiendo los máximos anteriores, pero vemos que actualmente hubo un rompimiento a la baja, ¿sí? Hizo el ATH en 64,000, a ver, y ya de ahí se fue a hacer un mínimo más bajo, ¿sí? Que es este. Ok, y vean que bueno, que ya no está teniendo esto no está teniendo la fuerza para hacer un nuevo máximo, ¿sí? Ni siquiera para quebrarlo está teniendo fuerza. Y aquí es donde se puede dar algo importante. ¿Por qué? Porque si esto hace un mínimo más bajo, ya estaríamos pensando en la formación de una estructura bajista, ¿sí? Y bueno, voy a silenciarlos. Ok. Y eso es lo que vamos a estar estos días, ¿sí? Pero pudiera ser que mañana retome, ¿no? Que diga yo, bueno, aquí a lo mejor, pues veo que no está subiendo, lo más probable que baje, ¿no? Pero también el precio me pudiera hacer esto y me trolea, ¿no? Y es ahí donde vamos a entrar al tema de mañana, que se llama fractalidad, ¿sí? Cómo yo puedo ir analizando de manera fractálica las estructuras y todo, ¿sí? Pero a mí me interesa, antes de pasar a fractalidad, seguirles haciendo mención de esto, porque ahorita, como les dije, el precio sube hasta que empieza a bajar, ¿no? Pero ya más técnico, el precio sube hasta que se crea un market shift. A este movimiento se le va a conocer como market shift, ¿sí? Y eso es súper importante detectarlo porque créanme que cuando tú aprendes a leer las estructuras y vas así, onda por onda, es más fácil identificar un cambio de tendencia porque cuando todavía una media móvil por este precio te detecta el cambio de tendencia, tú ya desde acá ya tú habías identificado ese cambio de tendencia, ¿no? Y eso en el trading de precisión se usa bastante, ¿sí? Por eso es que yo combino todo, ¿sí? Y bueno, otra cosa importante también, y ya me quedan 5 minutitos, es que ya les hablé de cómo el precio va subiendo y va bajando, ¿sí? Pero también me doy cuenta de algo, y
es importante recalcarlo. El precio puede estar bajando, pero no necesariamente quiere decir que sea malo, ¿sí? Algunas veces va a bajar porque es una corrección o pullback. Otras veces va a bajar porque es una onda expansiva de una tendencia bajista. Y otras veces va a bajar porque está rompiendo la tendencia alcista para crear una tendencia bajista, que es lo que estamos, ¿sí? Ahorita estamos en esa observación de que aquí pudiera hacerse un market shift o cambio de estructura, ¿sí? Y eso es importante saber identificar estas tres cosas. Y ahorita en la segunda hora, en la segunda 40 minutos, les voy a ir haciendo mención de eso porque me interesa muchísimo que aprendamos a discernir entre en pullback, throwback y market shift, ¿sí? Porque es súper importante. Créanme que eso les va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Y ahorita lo vamos a ver a grandes rasgos. Ok.